Yo podría, por ejemplo, hacer una composición nueva, colocarle, digamos, base y aquí traer este elemento, ¿no? De hecho, le puedo cambiar aquí ajustes de composición en vez de ejercicio uno que diga artefacto, ¿no? Algo así. Entonces, en este caso, pues el artefacto está dentro de la capa base, ¿no? Y aquí, pues, yo podría comenzar a duplicar elementos, le podría colocar algún efecto, ¿no? Supongamos que le queremos colocar a esto un efecto, vamos a ir aquí a la ventanita de efectos y ajustes preestablecidos, le podemos colocar vamos a ir por acá, coloquémosle un iluminado o resplandor, ¿no? Como se llama, resplandor, aquí está, esto lo podemos arrastrar a la línea de tiempo y voy a presionar por acá este expandir y contraer y este también para que me dé un poco más de espacio, ¿no? Pues dependiendo de lo que queramos ver, a veces queremos ver más o menos. Bueno, ¿qué quiero hacer acá? Pues colocarle el resplandor, entonces le podemos colocar un poco menos de radio, un poquitito de radio. A veces si uno le coloca mucho radio, eh, a, a menudo no se nota. Aquí me gustaría colocarle que fuera completa y vamos a ir cambiando los parámetros para poder estar viendo de alguna manera ese resplandor. En este caso está en 32, vamos a subirle un poco más la intensidad. Más la intensidad, bajémosle un poco al radio, ¿sí? Ahí se alcanza a percibir más o menos, ahí se alcanza a percibir, ¿sí? Que hay un resplandor, pero pues si es muy difuso no se alcanza a notar, entonces por eso lo estoy bajando y aquí voy a tratar de hacer lo que se vea un poco más intenso, ahí se está viendo un poco más el resplandor, ¿sí? Entonces ahí ya estamos viendo que se nota un poco más ese brillito, ¿sí ven? Bueno, y entonces pues esto se podría animar, se le podría colocar transparencia. Bueno, en fin, hay muchas opciones que se pueden colocar en este tipo de elementos, ¿sí? Vamos a colocarle acá resolución mitad barra espaciadora. Esperemos que haga un pre-render. ¿Sí ven? Y bueno, esto es muy interesante porque podemos acá luego colocar un texto. Inclusive pues esto podría ser más grande, ¿no? O sea, yo podría sacar esto de, de este contenedor, ¿no? Y colocarlo por acá. No, cuando digo contenedor me refiero a la composición, ¿no? Y digamos que esto me puede servir, por ejemplo, como entrada para luego colocar acá un texto, etcétera, ¿no? Duplicar esto, colocarle opacidades de fondo, poner ya un video, bueno, en fin. Pero digamos que son muchas las cosas que se pueden hacer con esas configuraciones que tienen las capas de forma. Y por último, para no dejarlo pues ahí como en el tintero, cuando nosotros hacemos por ejemplo polígonos, algo que suele ser muy importante es que le podamos cambiar por supuesto los lados, ¿no? Entonces también cuando yo hago aquí un polystar, una poliestrella, ustedes pueden ver acá los diferentes tipos de parámetros, trazo 1, aquí están los guiones, aquí está la transformación de la poliestrella. Voy a abrir por aquí las opciones, vamos a ir por acá, ¿no? Para que me deje ver un poco más sobre los valores, ¿no? Porque si no los valores me aparecen ocultos. Por ejemplo, acá dice puntos, ¿sí ven? Entonces pues le podemos cambiar esos puntos. Lo mismo pasa con las estrellas, ¿no? Si yo quiero hacer una estrella, igual podemos colocar una estrellita, ¿sí? Esa estrella vamos a configurarle ese punto con esa tecla Y, aquí está ya el centro, B corta, que es herramienta selección, digamos que por ahí es el centro, entonces yo podría también venir por acá donde están las opciones de escala. Vamos a mirar por acá, acerquémonos. Punto, posición. Este es poliestrella. Anchura, límite, escala, transformación.
Vamos a buscar dónde es que están los puntitos. Vamos a ir por acá. Transformación de poliestrella. Relleno. Trazado de poliestrella. Aquí están los puntitos, ¿no? Entonces, por aquí está. Miren que podemos cambiar esos puntos y animarlos, ¿no? De la misma forma, digamos, ir al inicio, comando al Shift, inicio, prendo el cronómetro, voy por acá, puedo colocar más puntas y esto pues obviamente es animable y le podríamos colocar también rotación, escala, bueno, en fin. O sea, a veces es un poquitito dispendioso entrarnos a las opciones que trae los elementos, pero a veces hay que hacerlo, ¿no? De todas maneras sí es importante que entre más métodos abreviados nos sepamos, pues obviamente va a ser mucho mejor. Bueno, por último entendamos que cuando nosotros vamos a hacer diferentes tipos de elementos que tengan un degradado, obviamente es importante saber cómo se configura el degradado. Sabemos que Alt, clic, me cambia los diferentes tipos de relleno. Este es el degradado. Si yo presiono aquí en el título, me aparecen los diferentes tipos de relleno. Pero si yo presiono en el cuadrito, en este cuadro como tal, que es la miniatura, sí que me aparece lo que se llama el editor de degradado, donde nosotros podemos decirle que sea radial o que sea lineal. Y además podemos agregar lo que son los color stops o las llamadas detenciones de color, que son pues básicamente los colores que tiene el degradado, ¿no? Si quiero que acá haya un azul, entonces selecciono esto, voy por acá al azul y pincho en un azulito, listo. Por acá quiero un verde, ¿no? Por decir algo, entonces selecciono por acá el tono verde y me coloco en el verde. Y así voy seleccionando todos los colores que quiera. Pero arriba, estos que están acá en la parte superior se llaman opacity stops, que son los stops de opacidad. O sea, si yo quiero, por ejemplo, colocarle una transparencia, le puedo colocar un valor bueno, en este caso es opacidad, que es lo mismo. Al final termina siendo lo mismo. Miren, le puedo bajar la opacidad. Entonces, a cada color le podría colocar un valor de opacidad. Aquí estaríamos trabajando un rojo con una opacidad del 63 o puede ser menos. Y esto pues obviamente puede servir para muchos efectos también, ¿no? Entonces esta es la manera como nosotros configuramos los degradados, ¿no? Utilizando el editor de degradado de esta manera como les estoy mostrando, ¿vale? Perfecto, entonces esto lo que tiene que ver con elementos, ya las opciones de los objetos de las formas básicas o llamados capas de forma, ¿no? Que tiene que ver con todo esto que está aquí. Ya lo que nos resta es seguir mirando las opciones. Lo que vamos a ver a continuación es, vamos a mirar unas opciones detalladas de animación avanzada. Y en esto pues vamos a tomar varios aspectos como el editor gráfico, un manejo un poco más al detalle de los fotogramas y un poco sobre aceleraciones. Para esto pues vamos a crear una nueva composición. Vamos a decirle por aquí nueva composición. Vamos a colocar acá ejercicio 1. Bien. Hagamos un círculo. Entonces voy acá a la herramienta elipse. Recuerden que con Shift presionamos y arrastramos, pero antes de eso quiero colocarle el colorcito. Quiero que sea un color rojo, pero sólido. Entonces recuerden que con Alt clic nos paseamos por las diferentes opciones de relleno. Ahí ya seleccioné el color rojo. Voy a acercarme, punto. Quiero quitar el trazo. Alt clic. Vamos entre opciones. Y de nuevo, lo que ya sabemos, que el puntito lo vamos a restaurar. Entonces, tecla Y. Hacemos clic por fuera. Seleccionamos el objeto. Tecla comando. Snap. Snap es encajar, ¿no? Snap, snap. Listo. Tecla V corta. Estamos seleccionando el elemento. Bueno, entonces por ejemplo voy a hacer una animación con esto. Entonces vengo por acá y quiero, fíjense que voy a hacer acá una animación en lo posible sin seleccionar o evitar tomar el mouse. Entonces por ejemplo
Ya saben que este cabezal de reproducción tiene que estar al inicio, entonces comando y comando shift para que sea el desplazamiento mayor. Listo. Ahí ya lo hemos colocado al inicio. Entonces quiero moverlo un poquitito. Entonces comando shift, flecha de la derecha, muevo el elemento. Pero antes de eso, perdón, voy a devolverlo donde estaba porque resulta que quiero hacer una animación de posición. Entonces lo mismo que vimos hace un momento con Alt R, en este caso es Alt P de posición, porque yo quiero comenzar a hacer una animación de posición, ¿no? Entonces aquí aparece posición. Acuérdense que si presionan la tecla P nada más, ven solo posición. Entonces Alt P me crea fotograma clave para posición. Entonces comando Shift para que sea un desplazamiento mayor del cabezal de reproducción y ahí quiero otro fotograma de posición. Entonces P y quiero bajar el elemento solo presionando las flechas. Y si quiero un desplazamiento mayor, Shift flechas y miren que ahí estamos bajando, ¿no? Barra espaciadora es herramienta a mano y digamos que por aquí. Vale. Me voy a adelantar un poquitito. Alt Shift me adelanto, suelto las teclas y con las flechas del teclado Shift flechas para que vuelva y suba el elemento. Bien. Voy a ir hacia adelante. Comando Shift. Bajo el elemento Shift flechas. Flecha hacia abajo, ¿no? Y así puedo seguir. Comando Shift flechas con Shift. Comando Shift flecha a la derecha y bajo Shift flecha hacia abajo. Entonces fíjense que sin tocar el mouse, comando Alt Shift flecha izquierda barra espaciadora, pues ahí estamos teniendo una especie de rebote. Y digo especie de rebote porque esto pues es muy ladrilludo, diríamos acá en Colombia. Es una animación que no tiene nada de orgánico, es muy PowerPoint. Entonces lo que tenemos que hacer acá es darle ese dinamismo, ¿no? Que sea mucho más orgánico. Y pues claro, aquí no solamente entran a colación temas como las aceleraciones, sino también la forma, ¿no? La visión que nosotros tengamos de la física para que podamos obviamente hacer que este efecto se vea real. Por ejemplo, si yo me voy al inicio, comando Alt Shift inicio y estoy pensando que este elemento está cayendo, entonces podríamos pensar que este elemento es ligeramente ovalado, pero que cuando cae, tecla K, ¿no? Acuérdense que entre fotogramas, aquí podríamos cambiar la escala, ¿no? O sea que se vea un poco más achatadito. Para cambiar la escala, entonces, ¿qué hacemos? Alt S para que de una vez nos cree el fotograma clave. Voy a adelantarme un pelín, ¿no? Un fotograma. Tecla, perdón, ahí solamente estoy cambiando el ancho, podríamos decir, y el alto, para que se vea un poco más achatadito. Y miren que si yo voy atrás, ¿no? se achata, pero también quiero que el objeto baje un poco, ¿sí? Quiero que baje para que haga este movimiento, ¿sí ven? Entonces él vuelve y sube, pero entonces cuando suba, ¿qué es lo que pasa? Pues que aquí estaríamos hablando que tiene que volverse otra vez como ovalado. Claro, aquí lo estoy haciendo como al ojo, ¿no? Esto obviamente que cuando uno lo comienza a hacer ya más al detalle, con mucho más cuidado, pues tendrá que gastarse más tiempo. Alt S, que es escala, entonces lo achatamos un poquitito, lo bajamos por aquí, lo corremos con las flechas del teclado. Bueno, digamos que es un trabajo más o menos dispendioso, pero ahí vamos logrando cierto efecto, podríamos decir, de dinamismo, que se vaya viendo orgánico el elemento. Bueno, en fin, hoy ya era el inicio. Vamos bajando. ¿Sí ven? Más o menos. Claro, obviamente que si este elemento cae, pues tenemos que pensar que él cae, ¿no? Perdón, voy a seleccionar estos fotogramas y los voy a arrastrar, ¿sí? Porque la caída pues tiene que ser un poco más rápida
o mucho más rápida que la subida, que es lenta por la gravedad. Entonces todas esas son cosas que nosotros debemos estar analizando cuando hacemos animaciones. Voy a colocar esto un poco más así, esto un poco más así, vamos a ir por acá, vamos al inicio, barra espaciadora, ¿sí? Entonces, bueno, esto todavía le falta mucho, habría que trabajarlo, etcétera, pero bueno, obviamente que en estos casos lo que es la aceleración nos va a servir muchísimo. Algo de esto hablamos en la clase anterior, pero hoy vamos a hablar más detalladamente de esto porque lo que hicimos en la clase pasada fue solamente como colocar una desaceleración y ya.